Buenas tardes, chicas. Vamos a dar inicio a la clase de estudios sociales. El día de hoy vamos a ver un nuevo tema titulado Las guerras y la pobreza. Entonces, para ello necesito que por favor busquen sus libros de estudios sociales y se ubiquen en la página número 186. Ok, chicas. Antes de comenzar, estuve tratando de mandarle los deberes por la plataforma, pero resulta que ahorita la plataforma de mis dos materias tienen inconveniente. No me deja subir los deberes. Por eso es que todavía no les ha llegado el de ciencias naturales. Ya Panchito me está ayudando desde hace un par de horas a acomodarme en la plataforma y espero que en la tarde ya les pueda enviar, ¿ok? Bueno, chicas, entonces las guerras y la pobreza. Ya en todo el año estuvimos hablando de lo que son las guerras, cuáles son sus consecuencias, por qué ocurren las guerras. Y pues esta última clase estuvimos hablando de lo que es la pobreza, ¿sí? ¿Por qué hablaremos de la guerra y de la pobreza? Porque van agarrados de la mano. Un país que está en conflicto bélico constante o que ha pasado por una guerra, ustedes saben que queda en pobreza porque se destruyen, primero se mueren las personas, segundo se destruyen sus patrimonios, se destruyen casas, lugares de trabajo, o sea, todas las ciudades quedan destruidas. Y levantar un país desde cero es súper difícil. Ya lo vimos en la Primera Guerra Mundial, cuando quedó destruida los países que estuvieron presentes en esta guerra y Alemania tuvo que pagar una gran cantidad de dinero anual para ayudar a restaurar estas ciudades, ya que Alemania fue el causante de la Primera Guerra. Entonces, vamos a ver, este tema es súper interesante y vamos a conocer algunas guerras que están sucediendo en el mundo actualmente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las guerras que afectan al mundo actual y por qué son las generadoras de pobreza? Cualquier conflicto armado significa muerte y destrucción. No es posible que un territorio se desarrolle económicamente o socialmente si se encuentra inmerso en una espiral de violencia y destrucción sin fin. Los conflictos armados significan en primer lugar muerte, una muerte que afecta en mayor medida a la población civil que a los grupos armados. También se tendrán en cuenta los seguidos, ya sean directamente por la guerra o por los restos de artefactos bélicos como las minas antipersona con las que han quedado sembrados muchos territorios. Desde UNICEF se afirma que cada año entre 15.000 y 20.000 personas mueren o quedan discapacitadas por las minas antipersonas u otro material explosivo. Un 20% de total son niños. Un ejemplo es Camboya, donde la guerra terminó hace años, pero las minas antipersonas siguen causando un importante número de muertes y de heridos. Los conflictos armados suponen cada año un número importante de muertos y de heridos. A las pérdidas de vidas humanas hay que añadir la destrucción de viviendas, de hospitales, colegios, de las infraestructuras de transporte, de agua potable, de la red de alcantarillados, los campos de cultivo, las carreteras, las redes eléctricas. Estos campos de cultivo que pueden quedar baldíos por la misma destrucción que supone la guerra y por la muerte y huida de los campesinos. Finalmente, hay que hablar de la afectación o destrucción del tejido industrial y comercial de estos países. No es de extrañar hablar, pues, de freno al desarrollo o retroceso en los desarrollos de países
afectados por los conflictos armados, ¿sí? Estamos viendo cómo afecta, ¿sí? ¿Están ustedes de acuerdo con eso? ¿Qué piensan ustedes acerca de la guerra y de sus efectos, chicas? Que la guerra, a pesar de que se hace a veces como por necesidad, por querer recuperar algo y así, los países no toman en cuenta que afectan a la mayoría de la población del lugar, quedan muchos muertos y muchos pierden sus casas y eso. Muy bien, excelente. Eso pasa. Recuerden que las guerras se dan por el ego y por la ambición humana, ¿sí? Muchas veces, como dice Emilia, es porque necesitan recuperar un territorio que se les fue quitado, ¿sí? Pero siempre es la ansia de poder, ¿sí? Siempre ha sido por religión, siempre ha sido por ganar más terreno, por colonizar, pero no se dan cuenta de que están matando a su población. Son los más afectados, los civiles, porque ellos no tienen armamento, no tienen la protección para cuidarse de bombas, ¿sí? Están indefensos, entonces se paraliza todo, la economía, la salud, la educación, y por ende el desarrollo de ese país queda paralizado. Es más, retrocede, ¿ok? Entonces, Profe, dígame. am, sí, estoy de acuerdo con lo que dijo, pero al rato que dijo que no se dan cuenta, en mi opinión, sí se dan Sí, se cuenta, dan cuenta. Ajá, muy saben que bien. van a afectar a los más pobres, pero exacto, como son las personas de bajos recursos, no es como que les importe mucho en sí esas personas, sino, o sea, sí su ego y todo eso. O sea, mi opinión es que sí saben lo que van a hacer, sí saben que van a afectar a las demás personas, pero no les importa. O sea, sí me entienden, ¿no? Sí, 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 y es muy válido y tienes totalmente la razón. Es verdad, ellos saben el efecto que van a causar en la población, pero ni siquiera eso los detiene. Entonces, bueno, tienes razón y es muy válido lo que acabas de decir, ¿sí? Entonces, chicas, sin mirar el libro, díganme ustedes qué creen que en la actualidad hay guerra. ¿Cuáles creen que son los países que ahorita están en conflicto bélico? ¿O no hay guerra? Ya se acabó la guerra con la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. ¿Qué opinan ustedes? Nada. Bueno, chicas, No, actualmente, yo, yo tengo algo. ok, dígame. Ok, pero justamente no me acuerdo los nombres, pero lo habíamos dado en clases y era estos países de... No, era por, creo que Jerusalén y la que está Ajá, enfrente los de países Jerusalén. del Medio Oriente. Países del Exacto, Medio Oriente. Ajá, ya muy eso. bien, excelente, excelente. Entonces, como dicen Evelyn, sí, actualmente todavía hay guerras, sobre todo en el Medio Oriente, guerras que tienen años, ¿sí? Batallándose, principalmente por religión y por territorio, ¿sí? Estas guerras son continuas, no se puede decir como la Primera o Segunda Guerra Mundial, que fueron 3, 4 y 5 años, se terminó, se arregló y estamos aquí, no. Estas guerras llevan un montón de tiempo. Hasta ahorita hay medios tratados de paz, pero sin embargo siguen las invasiones, las bombas, los ataques, ¿sí? No sabemos hasta cuándo va a suceder esto, ¿ok? Entonces, esto lo que vamos a hablar es bastante interesante. Presten atención porque vamos a hablar de los países que están en guerra actualmente y cuáles son sus motivos y cuáles son sus razones, ¿ok? Entonces, el primer país que vamos a hablar es de Afganistán, ¿sí? Como decía Evelyn, es un país del Medio Oriente, ¿sí? Que queda en la parte baja de la India, ¿sí? Que en el continente asiático, perdón, y algunos de esos tienen conexión con la parte norte de África. Entonces, tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos, el ataque del 11 de septiembre, chicas, fue el ataque de las Torres Gemelas que se dio en Estados Unidos, ¿ok? Estados Unidos presionó al gobierno afgano para que entregara a Bin Laden. La negativa del grupo islámico motivó la invasión a Afganistán, liderada por Estados Unidos y respaldado por la comunidad internacional. Sí, Estados Unidos
cree firmemente que este ataque fue perpetuado por Bin Laden en Afganistán y exigieron que se entregara a Bin Laden. Como no lo entregaron, empezó lo que fue la invasión y el ataque hacia Afganistán. Supuestamente mataron a Bin Laden y bueno, y entonces hay bases militares constantes ahí americanas. Recordemos que también hay muchas cosas detrás de esto, chicas. Principalmente es que los países del Medio Oriente son muy ricos en petróleo, ¿sí? Y ellos no quieren ceder petróleo y hay muchas potencias que están detrás de ellos. Entonces, hay muchas cosas todavía que están en el aire que no son definitivas como nos dice la historia, ¿sí? Hay cosas que están detrás y que, bueno, con el tiempo esperemos que, bueno, que salgan a la luz. Tenemos después la Revolución Democrática Árabe. Desde el diciembre del 2010, una serie de revoluciones y levantamientos despertó al mundo árabe. Las protestas tuvieron dos denominadores comunes: el anhelo democrático y la participación del pueblo como actor principal de todos los movimientos. Las acciones tuvieron lugar en Túnez, continuaron en Egipto y a manera de cascada impactaron en Argelia, Yemen, Bahrein, Jordania, Libia y Siria. ¿Sí? Entonces está el levantamiento del mundo árabe. ¿Qué tienen en común los países que vamos a hablar ahorita? Afganistán, los árabes, Irak, ¿sí? Son países musulmanes. Ellos profesan la fe musulmana y por eso es que son tan radicales, ¿ok? Venimos con la tercera, que es el conflicto entre Estados Unidos y Corea del Norte. Recuerden que Corea del Norte es un país comunista, socialista, que está aislado de la sociedad, es un régimen que lleva años y por eso tiene tanto conflicto con Estados Unidos. Como Estados Unidos es capitalista, pues siempre va a tener roce con todo país que profese el comunismo o el socialismo. A Estados Unidos le preocupa el desarrollo nuclear que lleva adelante Corea del Norte. Súper importante. Corea del Norte está desarrollando bombas nucleares y ya en determinadas ocasiones, sobre todo el año pasado, estuvo amenazando con lanzar estas bombas nucleares principalmente en Estados Unidos. Por cuanto esta energía está siendo utilizada para construir armamentos de destrucción masiva. Corea del Norte, en cambio, plantea la reunificación de Corea sin la presencia estadounidense. Que otra vez que Corea del Norte y Corea del Sur esté unida, pero ni siquiera los de Corea del Sur quieren eso, porque ellos quieren unificar a Corea, pero bajo su mandato. Y Corea del Sur, pues, es un país bastante próspero, entonces nada que ver que se quieran unir con ellos. Después viene Nigeria, en África. Los conflictos iniciaron en 1999 y surgieron por las tensiones entre las empresas petroleras internacionales y los pueblos locales. La inestabilidad étnica y política recrudeció nuevamente en el 2007. Nigeria, como estamos hablando, también son países que tienen mucho petróleo, muchas personas le quieren meter la mano, pero aparte de eso hay muchos levantamientos internos, ¿sí? Alguna mafia africana sanguinaria, ¿sí? Que está acabando con su propia gente, entonces están, como decía en Colombia, con la guerrilla, con guerras constantes, ¿sí? Pero bueno, esto estamos hablando de guerras internas. Con guerras externas fue debido al petróleo. Vamos ahora con Irak, nuevamente el Medio Oriente, Asia. En marzo del 2003, el gobierno estadounidense acusó al régimen iraquí de Saddam Hussein de poseer armas de destrucción masiva y de mantener vínculos con miembros del Al-Qaeda. ¿Alguno de ustedes ha escuchado del Al-Qaeda? ¿Qué puede hacer el Al-Qaeda, el ISIS? ¿Quién ha escuchado eso? No. ¿No han escuchado? Bueno, chicos, este movimiento es relativamente nuevo, lleva unos años. El movimiento de Al-Qaeda o el movimiento de ISIS también es un movimiento terrorista musulmán, ¿sí? Que su visión es implementar su religión y acabar con todos los que están en contra de ellos, los que no son fieles, los que no creen en esto. Pero su manera de forzar a que la gente se vuelva musulmana es a través de los ataques terroristas, ¿sí?
hacer un ataque en cualquier país, poner una bomba, ellos mismos sacrificarse con bombas, con explosivos. Entonces es una guerra bastante fuerte que empezó en el Medio Oriente, está azotando Medio Oriente, pero lamentablemente está llegando principalmente a Europa. Hay muchas células de estas personas que se infiltran en los países europeos, ¿sí? Como Inglaterra, como Suecia sobre todo. ¿Y qué hacen? Son personas que empiezan a reclutar a jóvenes, hablando poco a poco de estos ideales, de que los países capitalistas nos quieren destruir. Entonces empiezan así poco a poco, empiezan a hablarle del Islam. Los chicos empiezan a caer de verdad que es una religión sana, que es una religión que lucha por las personas indefensas y lo que hacen es unirse. También a través de muchos medios de propaganda, sobre todo las redes sociales, Facebook, Instagram, empiezan a endulzarlos. ¿Y qué pasa? Estos chicos se sienten parte de una misión revolucionaria y se unen a estos movimientos que son ISIS y Al-Qaeda. Después pasan, ¿sí? Dejan sus países y se van a estos países a empezar a luchar, ¿sí? Lo que pasa es que no se dan cuenta del error que están cometiendo y cuando ya están ahí, que llevan 1, 2, 3 años, están arrepentidos, quieren dejar este movimiento, pero es muy tarde, ya no pueden porque los matan. Muchos de estos casos también pasa con jóvenes, son jóvenes que empiezan a hablarle a estos chicos por Facebook, por las redes sociales, las chicas se enamoran de ellos, se van, se casan con ellos, tienen hijos y después de un par de años pues se dan cuenta que no quieren estar ahí. Y es muy tarde, son muy pocas chicas que han podido ser rescatadas por sus familiares, que han podido sacarlas de ahí, pero son muy pocas. Muchas quedan ahí en estos lugares por siempre. Entonces, son movimientos muy fuertes que se están viendo actualmente y estos casos de reclutas europeas es latente. O sea, es latente. Hoy en día se puede ver la cantidad de personas que han sido sacadas de su país porque quieren y otras porque son obligadas. ¿Ok? Entonces, en marzo del 2003, bueno, esto, por estar vinculado con miembros de Al-Qaeda. Para marzo de 2003, Estados Unidos organizó una coalición con el objetivo de invadir Irak. En ella participaron el Reino Unido, sí, cuando nosotros hablamos de Reino Unido, pues hablamos de lo que es Inglaterra, de lo que es Escocia, de lo que es Irlanda, Gales, ¿sí? España, Portugal, Italia, Polonia y Dinamarca, entre otras naciones. Las armas químicas que justificaron la invasión nunca fueron halladas, ¿sí? Entonces, como ustedes saben, Estados Unidos siempre tiene conflictos con el Medio Oriente. Entonces, ya sabemos que los del Medio Oriente son bastante extremistas, pero Estados Unidos también busca excusas para tener cómo invadirlos. Entonces, una de estas excusas es que se usaron armas químicas y le echaron la culpa a los iraquíes, por eso se les invadió. Ese fue el motivo con que todos estos países invadieron. Nunca se encontraron las pruebas, pero bueno, aprovecharon, invadieron, mataron gente y montaban ahí su base militar. Somalia. Los enfrentamientos internos que experimenta en el país han durado más de 20 años. En todo este tiempo, Somalia no ha contado con una autoridad central estable ni con un gobierno que pueda responder a las necesidades de seguridad de su población. El conflicto se inició en 1991 ante el derrocamiento del líder represivo Siad Barre. Después de ello se produjo una contrarrevolución y el país entero quedó enfrentado en una guerra civil. Como estábamos hablando, África tiene constantes guerras civiles entre ellos. Imagínense, esto tiene un montón de años. Si ustedes se ponen a investigar un poquito más de qué pasa en los africanos, aparte de la muerte que hay porque no hay alimentación, que hay sequía, estos grupos terroristas están desgraciando más la vida de estas personas, ¿sí? Matando gente, violando mujeres y reclutando a niños desde muy pequeña, o sea, muy chiquitos, para que formen parte de este movimiento revolucionario que es cruel, ¿sí? Matan a sus padres
inculcan odio a los niños desde muy chiquitos y también hay una red fuerte de prostitución infantil, ¿sí? Niños que son sacados de su familia para que sirvan como esclavos sexuales para estos hombres terribles. Entonces es muy fuerte. El último país que vamos a ver es Israel y Palestina. Esta guerra ha durado muchísimo tiempo, ¿sí? Entonces, el conflicto actual entre palestinos e israelíes inició en 1948 con la conformación del Estado de Israel en territorios palestinos. En los últimos años, la situación ha empeorado por los atentados terroristas de grupos palestinos, por las intervenciones militares de Israel y por el confinamiento al que han sido sometidos los habitantes de la franja de Gaza. Entonces, chicos, aquí vemos un conflicto que esto lleva años, ¿sí? Desde que se conoce Israel y desde que se conoce Palestina, que son miles de años, han tenido luchas de territorio, ¿sí? Entonces, Palestina e Israel ha estado cerca, ¿sí? Son países que están juntos, ¿sí? Uno al lado de otro. Entonces, Israel se Israel se formó con territorios enemigos, ¿sí? O sea, eran territorios enemigos que estos israelitas empezaron a conquistar y los formaron como parte suya. Entonces, ¿qué pasa? Con toda la historia que tiene Israel, ¿sí? Por estos acontecimientos de la Ciudad Santa, de la venida de nuestro Señor Jesús y de todo esto que sí es un hecho que sí sucedió, se le dio importancia a la ciudad de Israel. Además, que ahí se han creado dos templos súper importantes que fueron destruidos por sus enemigos. Entonces, ¿qué pasa? Palestina empezó a perder el territorio porque ya se asumía que es de Israel. Entonces, ha habido una lucha mundial por quién mete la mano y dice, esto es de Palestina, fue de Israel, o esto es de Israel, fue a Palestina. Entonces, después de tantos años, por fin, en 1940, se crea el Estado de Israel. O sea, la Unión de Países dice, sí, Israel es un Estado, vamos a conformar. Cuando se declara que Israel ya es un país, es un Estado, empiezan las guerras, porque Palestina no quiere para nada. Palestina e Israel comparten territorios en donde hay reliquias religiosas de ambos países y templos, ¿sí? Entonces, en donde está la franja de, de lucha, ¿sí? Está el templo, parte de lo que era el templo de Salomón, ¿sí? Que es el Muro de los Lamentos, y está una mezquita. Los judíos dicen que debajo de la mezquita musulmana ahí yace el arca de Noé, ¿sí? Y por eso necesitan que Palestina salga de ahí para ellos recuperar sus reliquias. Y los palestinos dicen que no, que eso es territorio santo de Alá. Entonces, ahí vemos que hay una lucha religiosa por recuperar sus reliquias. ¿Qué pasa? Como está la lucha entre Palestina y entre Israel por el territorio y todo eso, queda la línea divisoria entre ellas, la frontera, que es Gaza. Y Gaza ha sido afectado, porque como está en el medio de los dos, pues recibe constantes ataques. Cuando vienen los palestinos a hacer ataques terroristas contra Israel, cuando vienen las tropas israelíes a hacer ataques contra Palestina, entonces ellos son los más afectados, un país súper pobre, su población se está muriendo, los jóvenes, hay niños que están uniéndose a estas fuerzas terroristas, entonces es bastante fuerte la situación. Y bueno, por ese motivo es que la capital de Israel está ahorita en Tel Aviv, ¿sí? No lo ponen en Jerusalén porque es muy peligroso, entonces han creado una embajada en Tel Aviv, que es en un lugar seguro, está lejos de estas franjas de guerra, y bueno, es un país bastante, es una provincia bastante bonita, bastante turística, modernizada, y todo el mundo que vaya a Tel Aviv, ¿ok? Como dato curioso, todas las personas que van a Israel, nunca se les sella su pasaporte en el aeropuerto.
no se les sella su pasaporte para que no tengan problemas en un futuro de decir que se les selló y que estuvo en Israel porque todavía están en procesos ahí bélicos. Entonces, las personas cuando entran a este país se les da una tarjetita, ¿sí? Como una visa, y ellos después las devuelven. Su pasaporte para nada queda registro de que ellos visitaron Israel, ¿ok? Entonces, estas son las 7 guerras que están todavía continuas aquí en el mundo actual. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de alguno de estos países que hemos estudiado, de lo que hemos hablado? No, ¿Está todo claro hasta aquí? Sí, sí, Bueno, chicas, continuamos. El trágico círculo vicioso de la guerra, pobreza y guerra tiene atrapadas a muchas de las naciones más pobres del mundo. El 80% de estos países han padecido una guerra civil en los últimos 15 años. Los estudios dicen que un país que se está recuperando de un conflicto armado tiene el 40% de posibilidades de reiniciar otro en los primeros 5 años de búsqueda de la paz. La recuperación del estado anterior a la guerra puede tomar mínimo una generación. Lo que les dije, no es fácil reconstruir un país nuevamente. Toda guerra ocasiona destrucción de infraestructura, detención del desarrollo a todo nivel, falta de alimentación y salubridad, miles de desplazados, familias destrozadas. El gasto bélico que genera una guerra es otro factor de empobrecimiento. ¿Por qué? Como les dije, en una guerra, como estudiamos en la Segunda Guerra Mundial, en una guerra se paraliza la producción, ¿sí? Porque estos países ya no les importa, por ejemplo, comprar al Ecuador cacao ni banana, no. Ellos lo que quieren comprar es armamento. Entonces gastan demasiado dinero en tener armamento, entonces reducen los gastos de insumos a la población y ahí es donde viene la pobreza. Mientras países enteros se hunden en la miseria y el conflicto, la guerra es un buen negocio para algunos. Los conflictos armados sostienen una millonaria industria armamentista. La mitad de los habitantes del planeta viven en condiciones de pobreza, mientras todas las naciones del mundo tienen un gasto militar extraordinariamente alto. El país chico puede estar en pobreza, pero un líder jamás va a dejar de comprar armamento. Les digo, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que estamos pasando por una crisis. Pero ustedes ven la cantidad de dinero que se gasta en armamento que viene de Rusia, con eso se puede ayudar a la población. ¿Por qué? Porque a los países les interesa más estar bien armados para una guerra que sus habitantes puedan comer, o tengan vivienda, o tengan salud. Esto pasa en todas partes, ¿ok? Entonces, vamos a centrarnos del conflicto armado en Colombia, porque es algo que se está viendo actualmente, que está en nuestro continente y pues que nos interesa saber, ya que también es un país que está fronterizo a nosotros, ¿sí? Entonces, por favor, Emily, ayúdame a leer. Emily Quispe, ayúdame a leer la página 188. Sí, profe, ya voy. Ya. La pregunta... Ay, perdón. Dice, el conflicto armado en Colombia. Este es el enfrentamiento del ejército con las dos mayores guerrillas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. La aparición de fuerzas paramilitares que se denominaron Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, auspiciadas por los terratenientes para combatir a las guerrillas, aumentó la conflictividad. En 2003, el Estado colombiano firmó un acuerdo de paz con la AUC, en donde se prometieron a desmovilizarse y desaparecer hasta el año 2005. Las presencias del narcotráfico, mecanismo al que acuden las guerrillas y los paramilitares para financiar sus actividades, hizo más complejo el conflicto. En noviembre de 2016 se renegoció y se firmó un nuevo acuerdo de paz con las FARC y se iniciaron conversaciones
en el ELN con el mismo fin. El conflicto aún persistente ya que hay disidentes de las organizaciones guerrilleras que no han plegado a las condiciones de los acuerdos y son múltiples las aristas que de estos se desprenden. La participación política de los exguerrilleros, la reforma agraria propuesta, el reconocimiento de las víctimas, la solución al problema de los cultivos ilícitos, los nuevos focos armados, etc. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, este conflicto armado en Colombia es una cosa seria, sí, por el enfrentamiento que hay entre las guerrillas, sí, entre los paramilitares, y eso es algo que lleva años, sí. El gobierno ha estado tratando de lidiar, de hacer convenio con estas personas para que cesen, y ahorita ha disminuido un poco porque se les unió al Parlamento, ¿sí? En el Parlamento se le dio ¿cómo se le llama eso? Un curul, ¿sí? A estos grupos paramilitares. Bueno, gracias a Dios no ganaron las elecciones por votaciones, pero son algunos de los acuerdos que se están haciendo para que ellos bajen las agresiones a los pueblos. ¿Por qué? Porque estas guerrillas lo que hacen es ir a los pueblos y matan, masacran, queman a la gente, queman sus casas y ahí van. Ellos están en el monte escondidos, librando una guerrilla, una guerra que ellos solamente entienden, pero la gente ha sido bastante perjudicada. Por eso es que ha habido tanta migración de colombianos, porque están en estado de vulnerabilidad y cuando ellos salen de su país se les da asilo, ¿sí? Se les da asilo a ellos porque ellos están huyendo de guerra. Y recuerden que esto pues afecta a estas personas y se les obliga a salir. Entonces, consecuencia del conflicto armado en Colombia, de Colombia en Ecuador. Vamos a ver cómo nos afecta que esto esté sucediendo. Esto afecta principalmente a dos países, a Venezuela y a Colombia, porque Venezuela también ha sido víctima de estos conflictos. Es más, durante mucho tiempo estas guerrillas invadieron los territorios venezolanos y secuestraron a un montón de gente para reclutarlos a sus filas, ¿sí? Niñas, niños, jóvenes que más nunca se han vuelto a ver. Entonces, vamos a ver lo primero, cultivo ilícito. Existe un deterioro del medio ambiente ocasionado por la situación del bosque primario por cultivos ilícitos. Aparte de esto, a ellos les encanta sembrar drogas y procesar drogas, ¿sí? Porque son, ¿cómo se le llama esto? ¿Cómo se llaman a los que contrabandean drogas? Narcotraficantes. Ajá. Narcos. Sí, narcos, sí, mi amor. Entonces, existe un deterioro de los cultivos, un deterioro del ambiente por estos cultivos ilícitos. Si bien estos daños se registran en territorios colombianos, debemos recordar que el bosque primario forma parte de un solo ecosistema. Estos daños, por lo tanto, traspasan la frontera. Es decir, así tengamos una línea divisoria, están dañando el ambiente, ¿sí? Están dañando parte de la fauna, parte de la flora, que eso nos afecta a nosotros. Colonización de los territorios por los desplazados. Se han registrado contaminación y efectos negativos debido a las actividades generadas por los desplazados ilegales en nuestros territorios. Explotación de madera y tala de árboles para generar tierras de cultivo, monocultivo y extensión, ¿sí? Otro efecto a nuestra naturaleza. Efectos del Plan Colombia glifosato. El Plan Colombia es un acuerdo antinarcótico y antisubversivo firmado entre Colombia y Estados Unidos. Este plan afectó a Ecuador ya que también se aplicó en la frontera. Contemplaba fumigaciones de los cultivos de coca para evitar que se extendiera el narcotráfico. Desde el año 2000 hasta el año 2007, la Cancillería ecuatoriana entregó varias notas de protesta por el empleo de glifosato en la frontera común. Este elemento fue utilizado a pesar de los acuerdos suscritos por ambos gobiernos, en los que Colombia se comprometía a suspender estas fumigaciones en las áreas situadas a 10 kilómetros de nuestra frontera, distancia que ya representaría daños ambientales irreparables.
Por el empleo del glifosato, Ecuador planteó en abril de 2008 una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Después de algunas negociaciones con el gobierno de Colombia, dicha demanda fue retirada en el 2013. Colombia, a cambio, se comprometió a entregar a Ecuador 15 millones de dólares para recompensar a los campesinos ecuatorianos afectados. ¿Sí? Entonces aquí vemos, generalmente se ve afectada nuestra flora, nuestra fauna, y miren, Estados Unidos y Colombia queriendo acabar con estas plantaciones de coca, están utilizando fertilizantes que son súper tóxicos para el medio ambiente. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes se ven los afectados? Los que están en nuestra frontera, principalmente nuestros campesinos. ¿Ok? Entonces, chicas, la clase vamos a dejarla por hoy hasta aquí para el día viernes. Continuar lo que son el desplazamiento y traspaso de fronteras de la población de Colombia. Vamos a ver cómo las personas empezaron a emigrar y llegar a estos países buscando una mejor calidad de vida. ¿Ok? ¿Alguna tiene alguna pregunta, alguna duda? No. ¿Todo está claro? Sí. Sí, o sea, Sí. yo puedo hacer preguntas y me pueden responder correctamente. No sé si responder correctamente, pero Pero haces el intento. Ok, chicas. Entonces, díganme, ¿por qué las guerras generan pobreza? ¿Quién me contesta? ¿Por qué las guerras generan pobreza? yo. Ok. Yo, bueno, Primero Emilia y después Evelyn. Profe, Dígame. ¿qué responde Evelyn primero? Porque me toca salirme de la llamada, se me está colgando. Ok. Evelyn, entonces, por favor. bueno, ya. Las guerras producen pobreza debido a que los presidentes gastan más dinero en armas que para las personas. Em, la, hay destrucción de casas, todo eso. Y también sucede lo que es la hiperinflación, si no estoy mal, algo así. Muy bien, excelente. Un punto súper importante. Empieza a surgir las inflaciones en estos países que están en guerra. Muy bien, excelente. Ya se conectó Emilia. Emilia, por favor. Las guerras causan pobreza ya que al haber tanta destrucción masiva tienen que volver a construir el país desde el principio. Muy bien, excelente. Díganme, ¿qué país le llamó más la atención que está ahorita en conflicto bélico? De los que vimos. Vimos 7. ¿Cuál le llamó más la atención? A mí Somalia. Somalia. Háblenos de Somalia. ¿Por qué te llamó la atención Somalia? Es porque ya lleva en conflicto durante más de 20 años y es un país que a pesar de que ya de por sí está mal en muchos aspectos, como que las guerras lo ponen peor. Muy bien. Aileen, háblanos de un país. Aileen, De Dayanara, Israel Yamai, Chatota. de Israel y Palestina. Ajá, háblanos un poquito de ese conflicto. De que la situación que ellos está durando demasiado tiempo y que está empeorando cada que pasan los años por los terroristas de los grupos de Palestina. Muy bien. Emily, hábleme de un país, del país que usted quiera. Yo creo que Nigeria, porque sus conflictos iniciaron eh, por tensiones en empresas de exportación, se puede decir, y, y la inestabilidad política que tenían. Muy bien, excelente. Y Evelyn, terminamos con usted. Háblenos de un país que está en guerra. Estados Unidos y Corea del Norte. Ajá, háblenos un poquito. Am,
Corea del Norte actualmente está creando bombas nucleares, ¿son verdad? Bueno, no la está lanzando, la está fabricando Las y, crean. ajá, exacto. Y nos amenaza que en algún momento va a lanzar esta bomba nuclear, pero no la está lanzando aún. Por eso la está creando, dije. Ujú. Eso entonces, por eso hay conflicto entre Estados Unidos y Corea, por eso, por las guerras, porque puede haber una guerra entre ellos dos. Y Ujú, como son los países, o sea, más o menos sí, principales, por así decirlo. ujú. Entonces, si hay una guerra, sería ya la Tercera Guerra Mundial y sí sería muy fuerte. Sí, sí, sería muy fuerte. Muy bien, chicas, excelente. Todas las respuestas pues han estado muy buenas. Y bueno, con esto finalizamos la clase. Les recuerdo que la plataforma me la están tratando de arreglar. Apenas ya se me habilite la opción de mandar deberes, les van a llegar, ¿sí? Recuerden que el bloque se cierra el día viernes, entonces tienen oportunidad estos 2 días de hacer el deber, ¿ok? Entonces que tengan una linda tarde, buen provecho y nos vemos en 2 días.